poder para hacer ¿qué? ¡Wow! Declárelo en su casa, háblelo en su casa, hable las promesas de Dios en su casa, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Usted, ¿qué acaba de hacer que se puso de pie? Usted reafirmó su pacto con Jehová, y Dios le dice, por cuanto Él es Dios, Él le promete a usted enriquecerle y bendecirle. Dios está preparando su corazón en este momento para que usted entienda que usted va a recuperar su autoridad y que Dios también le va a dar victoria sobre las riquezas. Vámonos a regresar rapidísimamente a 2 de Samuel capítulo 8, y nos dice ahí que los moabitas era un pueblo fértil, era un pueblo rico, era un pueblo pudiente. Yo quiero decirle que Dios a usted le va a devolver lo que le ha robado Satanás, porque Dios nos dice a través de Jesús que Satanás vino para robar, vino para matar y vino para destruir todo lo que Dios tenía planeado para usted. Y usted se separó del pacto que hizo con Dios. Usted vuelve a recuperar su pacto. Dios le va a devolver la autoridad, y Dios también le va a dar victoria sobre las riquezas, porque Dios no tiene pensamientos de mal sobre usted, sino pensamientos de paz. 2 de Samuel capítulo 8, versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Versículo 4. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. ¿Sabe? Dios no solamente le va a dar a usted recuperar su autoridad. No solamente usted tiene que ser bendecido en las riquezas. ¿Sabe también usted qué necesita? ¿Sabe qué incluyó en el pacto que David hizo con Dios? ¿Sabe lo que Dios le regaló a David en el pacto? Inteligencia. Inteligencia. David se puso a pensar, son muchos caballos, muchos. Así es que les vamos a cortar el tendón de Aquiles. Vamos a usarlos para el campo, vamos a usarlos para el arado, pero más nunca volverán a ser caballos para guerra. Los vamos a inutilizar para la guerra. Los vamos a meter para trabajar en otras cosas, y me voy a quedar con los suficientes para poder hacer la guerra y ganar, pero el resto va a servir para producir. David no se dejó impresionar por la cantidad de caballos. Usted va a tener que tener inteligencia. Escuche bien, Dios le dice en esta tarde que usted va a necesitar mucha inteligencia para saber qué hacer con todas las bendiciones que Dios le va a dar. ¿Sí escuchó? Dios a usted le va a dar inteligencia para poder saber qué hacer y cómo hacerle, y cómo distribuirlo, y cómo entregar todas y cada una de las riquezas que usted va a recibir. ¿Por qué? Porque mucha bendición lo va a distraer. Usted se tiene que concentrar en el proyecto de Dios. Recuérdelo, usted renovó su pacto. Usted no se concentre en sus proyectos, concéntrese en el proyecto de Dios, y Dios se va a encargar de sus proyectos. Y Dios le da a usted inteligencia en esta tarde. Dios va a preparar su inteligencia en esta tarde para que usted sepa qué hacer con todo lo que le va a dar. ¿Para qué? Fíjese el versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Usted necesita inteligencia para saber administrar y para saber distribuir la riqueza que Dios le va a dar. No la atesore, administrela.
No atesores las riquezas que Dios te va a dar. Administralas, y administralas con inteligencia. Versículo 13. Versículo 13 de segundo de Samuel, capítulo 8. Así ganó David fama. Cuando regresaban de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en esta tarde a usted? Que Dios quiere que poseas la victoria en cosas buenas. ¿Qué negocios tienes? ¿Qué proyectos tienes? Entrégaselos a Dios. Entrégaselos a Dios. Que Dios te dé autoridad. Que Dios te dé autoridad sobre esos negocios, sobre esos proyectos. Que Dios te dé inteligencia para saber cómo administrarlos. Y que entiendas a través de estos versículos que Dios piensa en cosas buenas para ti. Dios te va a poner en bendiciones que sean buenas. Dios te va a poner en un terreno de bendición en donde vas a recibir cosas buenas. Dios te va a sacar de la empresa deshonesta. Dios te va a quitar el negocio deshonesto. Dios te va a poner en lugares en donde son cosas buenas y donde lo malo se va a convertir en bueno y en bendición para ti. David no era tonto. David empezó a recibir victoria y no desechó ninguno de los recursos que tenían los lugares en donde él estaba. En aquel entonces la sal era una moneda. En aquel entonces la sal era un medio de comercialización. Ok, ya fui y les partí su mandarina a aquellos, ¿y qué hago? Pues ahora voy a tomar autoridad sobre esa ciudad. Ahora voy a tomar autoridad sobre esa producción. Y ahora el que va a comercializar, y ahora el que va a enriquecerse, y el que va a bendecir, y el que va a organizar soy yo, dijo David. Dios le está llamando a usted a lo mismo. Que usted entienda que son tiempos de poseer, tiempos de administrar, tiempos de tomar autoridad, tiempos de entender que Dios lo va a empezar a usted a poner en cosas buenas. Versículo 14. Esa parte es para ti. Y dice así el versículo 14, en la última parte: y Jehová dio la victoria. Ponle tu nombre. Ponle tu nombre. Y Jehová dio la victoria por donde quiera que fue. Dile: Señor, lo recibo como palabra profética para mí. Dígaselo: Señor, lo recibo como palabra profética para mí. Abra su boca, dígale: Señor, yo lo recibo. Allá arriba dígale: Señor, yo lo recibo como palabra profética. Levante su mano sentado ahí donde está y dígale: Señor, yo lo recibo como palabra profética. Que, Señor, tú me bendigas donde quiera que yo ande en el caminar de la vida que tú has puesto para mí. Dígale: Señor, yo recibo esa bendición. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Yo recibo todo género de bendición, Señor, en este momento precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, dame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la capacidad, Señor, de poder tener y recuperar mi autoridad. Dígaselo: Señor, hazme recuperar mi autoridad sobre mi necesidad. Dígale: Señor, hazme recuperar mi autoridad. Dame, Señor, el poder para tomar lo que es mío, lo que tú me has prometido en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en mi cuerpo, en mi esposa, en mi esposo, en mis padres, en mis hijos, en mi tierra. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, devuélveme la autoridad que el diablo me robó. Dile: Señor, recupero, tomo, Señor, por fe, en el nombre de Jesús, la autoridad que me fue robada y que a través de la resurrección de Jesús me fue entregada.
la vuelvo a tomar en el nombre de Jesús. Señor, hoy recibo promesa de tener victoria sobre las riquezas. Las riquezas ya no más estarán, Señor, guardadas y reservadas para aquellos que las tienen. Señor, en el nombre de Jesús, hoy también recibo bendición a través de las riquezas que tú tienes